Bueno, les voy a platicar un tema que es muy relevante, que es la participación ciudadana y si tiene algo que ver con la capacidad que tenemos como sociedad para adaptarnos, por lo tanto, nos da resiliencia o no en temas de cambio climático. Y hay muchos mitos y hay información nueva, muy interesante. Y voy a presentar algunos datos de participación ciudadana en temas ambientales y luego tocaré cuáles son los retos que tenemos en esta participación ciudadana. Bueno, lo primero es, ¿para qué sirve la participación ciudadana? Vamos a ver cómo está la participación ciudadana institucionalizada. Entendemos por institucionalizada es aquella participación que tiene como base un marco normativo, ya sea una ley, un reglamento, un acuerdo de creación, y se establece en una interfaz entre el Estado y la sociedad, consejos consultivos, comités técnicos. ¿Qué hay de evidencia respecto de esta información? ¿Cuáles son los retos basados en esta evidencia para esta participación? ¿Cuáles son los caminos que tendríamos de la participación y si efectivamente ayuda o no a la adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos la participación ciudadana? Primero es porque es un tema que corresponde al discurso político. O sea, no hay político que te diga vamos a limitar o vamos a restringir la participación ciudadana. Entonces, un tema por el cual está inserto la participación ciudadana de manera institucionalizada en México es meramente por discurso. O sea, no hay una correlación de lo que proponen sea efectivo, como vamos a ver más adelante, en términos de incidencia. Entonces, muchos de los políticos proponen llevar a cabo mecanismos de participación ciudadana, consejos que consulten, mecanismos de control, de verificación, los incorporan en leyes o en algún marco normativo, pero cuando uno revisa el diseño de esa ley o lo que prevé, es prácticamente inoperante, ¿no? O es una simulación de participación, porque no existe un interés real, ¿no? Otra de las cosas por las cuales la participación es importante es porque fortalece lo que se llama democracia participativa. Hay varios tipos de democracia representativa es en la que vivimos nosotros votamos, delegamos nuestra decisión a un tercero y el tercero es el que decide por nosotros, digamos que esa es nuestra lógica. Hay otro modelo que es una democracia más directa en la que nosotros podemos incidir en la decisión. Por ejemplo, los suizos es lo que hacen, ellos se reúnen y ellos directamente deciden lo que hace su gobierno, ¿no? Hay unas mezclas, ¿no? en estos, pero nosotros, particularmente en América Latina y en México, estamos muy cargados hacia la democracia representativa y en los últimos 20, 25 años ha empezado a incorporarse algunos mecanismos de democracia participativa, democracia directa en estos países, que el plebiscito. En Brasil se incorporaron unas juntas que dan seguimiento a los presupuestos municipales. Muy interesante, en Brasil empezó a nivel municipal, de lo municipal escaló a lo estatal y de lo estatal se fue a lo federal. Y aquí es al revés, aquí la federación creó mecanismos, ¿no?, de participación, se ha ido a los estados y los municipios todavía están muy atrás en términos generales, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales hay que promover la participación ciudadana es porque la participación ciudadana es una forma de democracia activa, directa, participativa. Y la tendencia es que la democracia vaya de la representación hacia un híbrido entre un porcentaje de representatividad y un porcentaje de participación, en donde la sociedad sirva de control, ¿no?, de contrapeso, no solamente los poderes que se contrapongan uno a otro, legislativo, ejecutivo y judicial, sino que también la sociedad pueda tener algún juego, ¿no? De tal suerte que debilite ciertas instituciones que ya por muchos años se han ido desacreditando, como los partidos políticos, y en donde directamente los ciudadanos puedan involucrarse. Estas primeras dos tienen mucho que ver con discurso y tienen mucho que ver con cómo se ve el país, cómo se ven los políticos, cómo se ven los gobiernos, ¿no? Un gobierno que tiene muchos instrumentos de democracia participativa se ve en el contexto internacional muy bien. Un país que no los tiene, pues es un país que no se ve bien y no tiene ese prestigio como lo pueden tener otros. Pero otra de las razones por las cuales es importante la participación es porque se puede involucrar a la sociedad en la construcción de la agenda. Y aquí es muy importante diferenciar la agenda pública, que es la agenda que ustedes escuchan en la opinión pública, los temas que de la agenda de gobierno. No todos los temas que están en la agenda pública están en la agenda de los gobiernos.
Es necesario, en la mayor parte de las veces, que pasen primero el tema a la opinión pública para que después un político, un grupo político, el gobierno, lo retome para la agenda de gobierno. Entonces, una de las formas de incorporar temas a la agenda de gobierno es la participación. O sea, la gente puede presionar directa a través de organizaciones de la sociedad civil, a través de mecanismos de participación, para que un tema que no está en la agenda se incorpore, ¿no? Otra es para tomar decisiones juntos. La lógica representativa hace que tú le cedas la posibilidad a otro tercero que tome la decisión por ti. Pero cuando tú estimulas mecanismos de participación directa, tú puedes hacer que esa decisión sea antes de tomada, deliberada contigo. Sentarte contigo y preguntarte qué opinas sobre ese tema. Y tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo, y tú explicarás por qué. Y eso puede hacer que cambie el rumbo de la decisión final. Esto tiene que ver con cogobernar. Gobernar es dirigir. Y cogestionar tiene que ver con esos procesos ya de la ejecución de la política. Otorgar, por ejemplo, un subsidio a través de unas reglas de operación. Entonces, la cogestión sería cómo armo las reglas de operación. Ya es algo muy técnico y muy específico. El cogobierno es decidir cosas más generales, más gruesas, y la cogestión es ya apoyarlos en lo operativo. Y ahorita vamos a ver algunos mecanismos que existen en este país, tanto de cogobierno como de cogestión. El otro asunto que ahora es muy importante y relevante en esta lógica del Sistema Nacional Anticorrupción y muchas otras es el control de las instituciones. Si nosotros fortalecemos la participación ciudadana y creamos mecanismos institucionalizados de participación, una de las cosas que vamos a hacer es empezar a controlar las instituciones que están desbocadas, ¿no? Ustedes han visto que la corrupción, la impunidad es un asunto muy grave en este país y en general en América Latina, y eso en gran medida tiene que ver porque no se sienten observados por nadie, ¿no? No hay nadie que les diga nada, y los pocos que les dicen algo se los dicen en un marco no institucional, o sea, no están entre iguales, entonces los pueden desoír, ¿no? La participación ciudadana puede estimular y obligar a los tomadores de decisiones a escuchar a la gente, ¿no? También la participación ayuda a evaluar políticas, ¿no? Si nosotros creamos mecanismos como el Coneval en otras áreas, no solamente en política social, seguramente tendríamos mucho mejor políticas sectoriales, porque tendríamos instancias que evaluarían los procesos y los alcances en la lógica de los objetivos de las políticas, y esto nos permitiría ir actualizándolas y no estar gastando de manera ineficiente el recurso que cada vez es más escaso. Y todo esto suma porque todo esto genera resiliencia ciudadana. O sea, en la medida en que nosotros participamos, en la medida que hay instrumentos de participación directa de distintos tipos, en la medida que tenemos la capacidad para no depender de un gobierno para organizarnos. Y eso nos da resiliencia en una lógica de una crisis como la que están viendo en las últimas pláticas. Si no hay agua, si hay desertificación, si no hay alimentos, va a haber crisis. ¿Y va a haber crisis de qué? De gobierno, ¿no? De gobernabilidad, no de gobernanza, de gobernabilidad. Y si nosotros no estamos como sociedad preparados para gobernarnos a nosotros y le dejamos todo al gobierno, que ha sido, ya se ha demostrado que es incapaz e insuficiente para, el nuevo reto no lo va a poder resolver. Entonces la participación tiene mucha importancia pensando en escenarios futuros de crisis social y política. Entonces, la participación ciudadana en México tiene distintas esferas. Como ustedes saben, en México se divide la política sectorial como en todo el planeta, porque es mucho más fácil administrativamente sectorizar la administración pública. El sector ambiental tiene al interior una serie de dependencias. Semarnat es la cabeza del sector, está la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección del Medio Ambiente, sector de hidrocarburos, Profepa, CONAMP, bla, bla, bla. Y en este sector hay muchos mecanismos de participación institucionalizada, ¿no? Hay 13 mecanismos identificados tanto en leyes como en reglamentos o en acuerdos, que son espacios de esta relación socioestatal en donde la ciudadanía puede participar. La mayor parte de estos mecanismos son de tipo consultivo. Básicamente, PNUD y Segov proponemos 3 tipos de mecanismos. Los que son de consulta, en donde tú le preguntas algo a la sociedad y la sociedad te contesta sobre ese tema que le preguntas. Otros que se llaman de control, que son estos en donde hay verificación de las cosas, seguimiento, evaluación, no son los que evalúan. Y los otros son los de cogestión o cogobierno. Y esos son mecanismos en donde coadyuvas a la autoridad en tomar la decisión.
¿no? Esos tienen incidencia por su forma de ser. Entonces, de estos 13 mecanismos que hay en el sector ambiental, 11 son de consulta. Eso quiere decir que le preguntas algo a alguien, pero lo que te conteste no tiene carácter vinculante. Eso quiere decir, si te dicen que no están de acuerdo, tú escuchas que no están de acuerdo, pero no tienes por qué asumir eso como una cosa que debes de actuar en consecuencia. Solamente 2 tienen un impacto de incidencia desde el diseño, y los 2 son de cogestión, ¿no? Uno participa un poco en la planeación, que está en agua, y otro está en el Consejo Nacional Forestal, que es de cogestión y que ayuda a decidir a dónde se van a ir las reglas de operación y algunas otras cosas. Entonces, el otro tema es que estos mecanismos, los 13 mecanismos que se tienen, están absolutamente desarticulados. El Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable no se comunica, que es un consejo enorme, son 510 consejeros, no se comunican con los forestales, ni con los de residuos, ni con los de vida silvestre, ni con los de agua, ni con los de Cibiogem, ni con los de cambio climático, y entre ellos tampoco se comunican. Entonces, hay poco recurso, se les paga para que se reúnan, se les moviliza, hay toda una estructura que los acompaña, y a veces duplican o triplican o cuatriplican actividades porque como no saben qué están haciendo y no hay mecanismos para comunicarse entre ellos, pues terminan haciendo doble o triple esfuerzo. Y muchas veces es esfuerzo que no termina convirtiéndose en un asunto que cambie la dirección o el rumbo del gobierno. O sea, además no tiene incidencia y además no tiene impacto. Que tenga incidencia no necesariamente quiere decir que tenga impacto. Nosotros hicimos un estudio muy interesante este año pasado sobre las recomendaciones del Consejo Consultivo del Sector Ambiental, que antes se llamaba Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, y ese consejo tiene 3 como órdenes, uno nacional, unos regionales y unos núcleos que son estatales. El nacional sacó el año entre 2014 y 2015, sacó más o menos 14 recomendaciones. De esas 14 recomendaciones, el 25% no iban ni dirigidas a la autoridad correspondiente, ni eran del tema ambiental, o sea, no eran pertinentes. O sea, el 25% del recurso en tiempo humano, en recursos económicos para movilizarlos, fue absolutamente inútil, ¿no? Entonces, como ese, son todos los mecanismos de participación ciudadana, no es la excepción, ¿no? Y ese es el que tiene más capacidad institucional y es el mecanismo modelo del sector. Entonces, imagínense cómo están los otros mecanismos. Entonces, dentro de esta revisión que hicimos encontramos que habían 2 recomendaciones de todas las que habían hecho que sí habían tenido incidencia. Y esto quiere decir que habían hecho que la autoridad, en este caso Semarnat, cambiara una decisión. Uno era que publicara una información forestal. La Semarnat no la iba a publicar y después de la recomendación la publicó. Y la otra es que le propusiera a un comité que tenía con la Secretaría de Energía que tocaran un tema. La Semarnat no lo tenía previsto, fue a esa reunión y propuso tocar el tema. O sea, sí cambió la decisión de la Semarnat, pero ¿qué impacto tuvo publicar esta información y qué impacto tuvo comunicar esto en el comité? Ninguno. Para el tema de derecho y medio ambiente sano, ninguno. O sea, se publicó esta información en la página, la forestal, y si no se hubiera publicado, pasaba exactamente lo mismo, no importaba. Y el haber propuesto ese tema en el comité con la Secretaría de Energía, se propuso, la Secretaría no lo aceptó, y ahí quedó. O sea, a pesar de que hubo incidencia en 2 de 14, no hubo impacto en términos de impacto medioambiental sano. Entonces, al final, es mucho esfuerzo para nada, ¿no? No todos estos mecanismos, estos 13, están operativos. Hay uno que está en la Ley de Residuos, que desde que se creó en 2003 hasta ahorita nunca se ha activado. Está en la ley y nunca los han reunido, nunca les han llamado. El de vida silvestre está en la Ley General de Vida Silvestre, lo han convocado 3 veces, nunca ha tenido quórum, no ha dado seguimiento. El de educación ambiental que está en CKDSU ya no está, ¿no? Entonces, ni siquiera todos son operativos. Luego, el otro tema es, estos mecanismos no promueven una democracia deliberativa. La democracia deliberativa es donde ustedes participan y la autoridad se sienta con ustedes y hay un proceso de comunicación, ¿no?, bidireccional. La mayor parte de los mecanismos solamente tienen un espacio para que la gente vaya, la gente opina y el gobierno los escucha y ahí muere.
¿no? No hay un proceso de intercambio de opiniones que construya una idea o una nueva acción, ¿no? Estos mecanismos no construyen agenda, salvo el forestal y ocasionalmente el de agua. Ninguno de los demás incorporan temas a la agenda de gobierno. Entonces están ahí porque fueron resultado de que alguien, cuando se lanzó a ser diputado o senador, dijo: voy a crear la ley no sé qué, pónganle algo de participación, si no van a decir que no lo hice, ¿no? Y pues ya, como les decía, pues no tienen incidencia, ¿no? Entonces, estos mecanismos sufren un proceso que le llaman mimetismo con prácticas sociales. O sea, son mecanismos muy democráticos en donde está la sociedad involucrada, pero al final copia lo peor de la sociedad y lo peor de los instrumentos y de las prácticas políticas, ¿no? Son mecanismos donde ustedes, si tienen en algún momento la oportunidad de conocer a algún consejero de alguno de estos mecanismos, seguramente es consejero del Consejo Consultivo, y además es consejo del de agua, y además es consejo del forestal, y además consejo de CDI, y además el de mujeres. O sea, son profesionales de consejeros, y saltan de un consejo a otro y se reeligen cada vez que pueden, porque a pesar de que no les pagan, tienen acceso a los tomadores de decisión, les dan su teléfono, los invitan, los llevan a viajar, y eso les da oportunidad de hacer, en algunos casos drásticos que nosotros hemos verificado, de hacer negocios, de posicionar temas que a ellos les interesan en lo personal, de su agenda personal, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que hay 13 mecanismos del sector, y algunos tienen hasta 500 consejeros, de esos 500, 400 ya habían sido consejeros. O sea, llevan 8 años de consejeros. ¿Eso qué quiere decir? Que al no haber rotación, no se fomenta la participación, porque siempre participan los mismos, ¿no? No hay nuevos, no hay reclutamiento de participantes. Son jerárquicos. Están diseñados de tal manera que hay consejeros de primera, segunda y tercera. O sea, no son todos iguales. Y eso está mal. Eso es como lo que vemos en la Cámara de Diputados. La Junta de Coordinación Política son como los diputados de primera, los presidentes son los de segunda, y todos los demás son la raza. Exactamente lo mismo, ¿no? Concentran funciones. Hay 2 o 3, como los coordinadores parlamentarios, que son los que deciden. Y todos los demás consejeros no existen. Los grupos vulnerables. Se mal pensó y se mal diseñó que los mecanismos de participación ciudadana en el sector ambiental, para garantizar que las mujeres, los jóvenes o los indígenas estuvieran dentro, se les dieran proporcionalmente 2, 3, 4 lugares en función del total, ¿no? Entonces, al analizar cómo funcionó, nos dimos cuenta que eso ni siquiera garantiza la proporcionalidad real, primera, y segundo, que eso lo único que hace es los excluye porque los deja en una proporción menor respecto al total, ¿no? Entonces, los grupos vulnerables todavía están más excluidos en estos mecanismos. Los procesos son extremadamente protocolarios. O sea, quienes diseñaron estos mecanismos se hicieron un protocolo para poder sacar una recomendación. Tienen que reunirse 4 veces antes. Esa reunión es una reunión para hacer la propuesta, otra reunión para analizar la propuesta, otra para analizar el análisis de la propuesta, y después para presentar la propuesta. Cuando la propuesta llega, ya pasaron 6 meses o 1 año. Ya el tema a lo mejor ya no tiene ni relevancia. Y en la autoridad en responder tarda otro año. Entonces, no sirven para nada estos mecanismos. Es aberrante ver que los mecanismos ciudadanos están presididos por el secretario. O sea, el secretario preside el mecanismo que sirve para emitirle recomendaciones a él. O sea, él se autorrecomienda. Cuando tú tienes a la autoridad en la estructura, con voz y voto, ya no es ciudadano el mecanismo. Es un mecanismo distinto. Tiene otra, a lo mejor de gobierno puede ser, pero de consulta ya no es, ¿no? Y ningún mecanismo, tiene mecanismos al interior de rendición de cuentas de los que participan. Ustedes, así como vemos a los diputados y senadores que no rinden cuentas del dinero que se les dan a los grupos parlamentarios, que es muy difícil saber qué están haciendo con él, bueno, aquí no se les paga. Se asumen ciudadanos y entonces se asumen como puritanos al grado tal que no tienen que decirle a nadie qué hacen, ni dónde hacen, ni por qué lo hacen. Entonces, las peores prácticas que uno puede encontrar en la vida política, uno las encuentra en estos mecanismos. Y son los mecanismos de participación de la sociedad. Y muchas de las veces quienes mimetizan las prácticas no es la estructura institucional, son los ciudadanos. O sea, estamos tan embebidos en esta lógica
con una serie de prácticas de corrupción, de prepotencia, que cuando estamos en un lugar así, las repetimos ya sin pensar, ¿no? Y ya lo hemos verificado, ¿no? Entonces, hay otro asunto que es muy interesante. Supongo que a principios de año que entra va a salir la publicación, pero hay un estudio que están haciendo en Flaxo, el doctor Temkin, Benjamín Temkin y su equipo, hizo un análisis precisamente para el Congreso, para este Congreso, que tiene varias sedes. Esta es una sede, pero Flaxo tiene otra sede, Atlanta tiene otra sede, etc. Y hicieron una correlación entre nivel de generación de dióxido de carbono de toneladas de carbono equivalente y el grado de democracia de los países, ¿no? Y lo hicieron también para el PIB y el grado de globalización, ¿no? Entonces, hay datos que son muy lógicos, pero en democracia salieron unas cosas muy locas. El primer asunto es que las emisiones de dióxido de carbono aumentan en los países democráticos. Entre más democracia deliberativa hay más emisiones. Eso quiere decir, si tú estás en un país poco democrático y en un proceso de años incorporas mecanismos de participación institucionalizada y otras prácticas de rendición de cuentas, etcétera, ciudadano, lo que termina pasando es que se incrementa en 5% el logaritmo de las emisiones, lo que equivale a 1.05 toneladas de dióxido de carbono equivalente per cápita. Es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, a mayor democracia, entonces mayor emisión, pues sí. Esto es absolutamente una contradicción o un desincentivo a la democracia, ¿están de acuerdo? Y este estudio está haciendo ahorita un boom, porque uno se pregunta, ¿por qué pasa esto en este tema, ¿no? Se hizo algo similar con otro tipo de contaminación, la contaminación de industrias, y el resultado fuera absolutamente distinto. Era al revés, entre más democrático, menos contaminación industrial. Entonces, ¿por qué en uno sí y por qué con el dióxido de carbono no? Muy sencillo. Uno se involucra en las cosas que están cerca de tu casa, cerca de tu escuela, cerca de tu patio trasero. Entonces, ahí, si gritas, pataleas y obligas al gobierno a cerrar la fábrica o a mejorar los procesos, porque tú estás respirándolo, tú lo estás viendo, tú lo estás viviendo. Y ahí la democracia deliberativa sí presiona y hace movimientos sociales, etc. Pero cuando es un tema de bienes comunes internacionales, como es la atmósfera, y el dióxido de carbono, que pues sí, pues quién sabe dónde está, yo lo respiro, a mí me tiene 5. Yo, además, yo produzco dióxido de carbono, ¿no? Cuando respiro. ¿Qué? Cuando aquí cae la tragedia de los comunes, de Harding, ¿no? No sé si ya lo leía. Es un artículo clásico de los años 60. ¿Y qué dice ese artículo? Si tú tuvieras un cerrito con un pastizal y tuvieras vacas, pues metes una vaca y es de todos el cerrito con ese pasto, metes la vaca ahí y la vaca se pone gorda y dices, ay, se puso gorda, traes una segunda vaca y se pone gorda. De pronto el vecino se da cuenta que metiste vacas y pues el terreno mete sus vacas. Llegará un momento en que todos los vecinos metan vacas y se acaben el pasto del lugar y ya no solamente no se pongan gordas las vacas, sino se mueran todas las vacas. Esa es la forma en la cual se explica este dilema de los bienes comunes, que cuando hay un bien común, uno, lo que decían antes, por sus intereses personales y sus motivaciones, le saca el mayor provecho, porque no es de nadie, es de todos, ¿no? Entonces, lo que termina pasando aquí con la democracia es que la gente no se mete en ese tema. No hay movilizaciones para presionar a la gente, a los gobiernos para que cierren fábricas, para no emitir o para... Sí, para que no contaminen con plomo, para que no... Pero no para ese tipo de temas, porque no lo vemos, no lo vivimos, no es algo tangible. Sí, el cambio climático se va dando con una gradualidad. Sí, ahora llueve menos, ahora está más caliente, pero no hay una acción que se vea que la gente puede hacer. Por lo tanto, no hay una correlación. Entonces, en temas específicamente de estos, las grandes decisiones se toman por un aspecto de posición de países entre estados en el ámbito global. Aquí sí tiene relevancia los acuerdos internacionales, porque quien no entran
quien no entra a firmar París no es parte de ese grupo y entonces se desprestigia internacionalmente ese gobierno. Entonces, lo que motiva los cambios y lo que va a seguir motivando estos cambios va a ser el prestigio de las naciones frente a otras naciones. Es un asunto entre gobiernos. Aquí quedamos totalmente fuera nosotros. Pero bueno, no hay que pensar que todo está tan mal, porque hay una forma de manera indirecta de poder revertir esta evidencia científica, ¿no? Y tiene que ver con los retos que hay en la participación, ¿no? Uno de los primeros retos es cómo involucramos a la sociedad en estos temas globales. O sea, cómo hacemos que todos los que están aquí, los que están afuera, los que nos interesamos por un tema que no es de nuestro patio trasero, que no lo vemos. Ese es un reto, algo que tenemos que empezar a ir pensando, ¿no? El tema de equidad es otro asunto que no está resuelto, pero tenemos una ventaja, que es la era digital nos da la alternativa de utilizar una serie de herramientas digitales que antes no existían y pueden ser una forma de involucrarnos en estos temas, ¿no? Y el otro problema es, la mayor parte de los nuevos movimientos sociales son movimientos efímeros, son los movimientos que resuelven el problema y desaparecen. Entonces, es necesario buscar nuevas formas de garantizar la permanencia de esos. Yo ahorita les platicaré algunas. El otro tema es la integración temática. El mundo está absolutamente desarticulado y desagregado. Ustedes van a ver que las mismas convenciones de cambio climático no se comunican con la de diversidad biológica ni con la de certificación. O sea, si los instrumentos internacionales no se comunican entre ellos, las políticas sectoriales, por eso turismo jala para allá, energía jala para allá, economía con minas jala para allá, y por otro lado está CONAM protegiendo a ANP. O sea, todo el mundo para su lado, pero nadie jala coordinadamente, ¿no? Bueno, necesitamos empezar a pensar en que el mundo no está así. El mundo es complejo y tiene todo integrado en un mismo espacio. El espacio ayuda mucho. Entonces, ¿cómo integras la participación de tal manera que no se sectorice a una materia, sino que pueda ver de manera mucho más integrada la realidad? Es un problema. La otra es, ¿cómo le garantizas la autonomía a los mecanismos? O sea, la autoridad sí tiene que estar ahí facilitando, dándole espacio, la energía, movilizando a la gente, pero quienes deben de tomar decisiones es la gente. Entonces, ¿cómo les garantizas esa autonomía? El otro tema que les decía es el de transparencia y rendición de cuentas. La mayor parte de estos mecanismos, tú dices, para formar parte del consejo fulanito tal, tienes que venir del sector académico, o del sector empresarial, o del sector de sociedad civil. Entonces ya se elige a alguien y se asume como el que representa a la academia. Cuando tú vas a la academia y les dices, oye, ya está este fulano, no, pues quién sabe quién es. Oye, ¿no te viene a decir lo que está haciendo? No, nunca nos ha llamado. O sea, los ciudadanos no, así como la autoridad no está hecha ni con práctica para rendir cuentas, los ciudadanos mucho menos. Nosotros, ¿a quién le rendimos? A nadie. O sea, estamos apenas en la etapa de pedirle a la autoridad que nos rinda cuentas y le está costando mucho trabajo. De ahí a que llegue a que nosotros rindamos cuentas, La primera ley de transparencia y rendición de cuentas del planeta fue de 1766, fueron los suecos. Nos llevan 200 años de avance. Nosotros tuvimos una ley de transparencia hace 15 años, ¿no? Bueno, hay una pequeña diferencia. Entonces, ellos, si tú les pides que te digan todas las comunicaciones del celular del primer ministro, del celular, todos los WhatsApps, todos te los tienen que dar. Y no se espantan, ¿eh? No, ahí está. Bueno, aquí no le pidas los correos a Hillary porque se pone loca, ¿no? Entonces, así pasa, ¿no? Entonces, nos falta mucho en temas de transparencia y rendición. Sensibilizar a servidores públicos. Al final nosotros estamos hoy aquí, mañana estamos allá, pasado estamos en una ONG, pero a lo mejor otro día estamos en el gobierno. Entonces, así como tenemos buenas, tenemos malas prácticas. Entonces, es necesario sensibilizar en las mejores prácticas y en quitarles el miedo de que la gente pueda participar. Si no, están cerrados. Eso nos toca mucho trabajo con Semarnat. Y vieran lo difícil que es trabajar con esas generaciones que todavía dicen, hazme favor que me piden esto. ¿Qué importa? Y me lo pidió fulano. ¿Y cómo sabes que ese fulano? Porque me dijo mi amiguita, no sé quién. O sea, no se garantiza la secrecía en la solicitud de información. Siguen cuestionando que si te lo pide un niño para su tarea o te lo pide un reportero de Aristegui, ¿qué importa? Tú te lo tienes que dar, punto. No pasa nada, ¿no?
pero todavía ven el Estado como un asunto patrimonial, como si fuera suyo, como si el puesto fuera suyo, ¿no? Y los mecanismos de participación ciudadana también son espacios, como dicen algunos autores mexicanos, además muy buenos, son escuelas de ciudadanía. Si ustedes participan en un mecanismo, van a salir sabiendo más de muchos temas que si no participan. O sea, les da, a lo mejor no les da un salario, pero les da una experiencia que es extraordinaria. Nosotros hemos visto un cambio cualitativo entre los que entran, que no saben cómo, tienen una idea de cómo funciona el gobierno, pero cuando salen ya se enfrentaron al gobierno, a las tripas del gobierno, ya vieron cómo se distribuyen competencias, hay limitaciones en presupuestos, etcétera, y salen con más capacidad para defenderse ellos, sus comunidades y los intereses comunes, ¿no? Y es necesario empezar a institucionalizar esta participación. O sea, para no mantenerla efímera hay que empezarle a dar cuerpo, hay que acuerparla en las normas, el Estado tiene que meter la participación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Las redes. O sea, ¿cómo garantizas que estos movimientos temporales tengan más largo plazo? Usa redes. ¿Cuántos de aquí no tenemos red elemental? La de los amigos de no sé qué en el WhatsApp. Todos los amigos del tema estamos ahí. Algo pasa, oye, fíjate que esto, o pides una información y alguien sale a... Esa es una red como muy elemental, pero de la construcción de redes, de eso a unas que se llaman organizaciones de segundo nivel o redes de segundo piso, que son organizaciones o redes de organizaciones. Se junta Greenpeace con SEMDA, con Pronatura, para un tema en particular y crean una plataforma para defender manglares. No es una ONG, no está de alta en ningún lugar, pero solamente se reúnen cuando algo quiere pegarle a los manglares de este país. Están activos, están al pendiente, ¿no? Ese tipo de redes son las que le dan largo plazo a temas que de otra suerte serían de corto plazo. O sea, alianzas, ¿no? Foros digitales, el utilizar toda la tecnología digital. Ya no tenemos que ir, como decían, ir a verificar en campo sería muy bueno, pero es muy costoso. Tenemos los mecanismos digitales para poder agarrarnos esos recursos y hacerlo mucho más rápido, ¿no? Movilizar un consejero de Monclova a Saltillo, aunque sea en el mismo estado, no es tan fácil. Y es mucho más fácil abrir una sala en una plataforma digital y en tiempo real desde su institución académica, casa o empresa o organización, se pueden conectar con la delegación en Saltillo y tener una reunión. Y no tienes que gastar ni arriesgarse a que los zetas lo agarren en el camino, ¿no? Digamos, sí tiene ventajas y más en un país con los peligros que tenemos aquí, ¿no? Los colectivos, ustedes han oído, seguramente algunos de ustedes, espero, forman parte de algún tipo de colectivo. Estas nuevas formas de organizarse, en donde hay intereses comunes y hay una cosa que se llama solidaridad, hay una solidaridad, se apoyan de manera solidaria. La solidaridad es un valor que es muy importante. La cooperación y la solidaridad son los dos pilares de la justicia que ahora vienen. Ya la competencia deberíamos empezar a pensar que no es la opción. La competencia nos tiene en esta condición de sistema depredador, por eso es que llegamos y sacamos lo más que podemos para tener mejor condición que el otro, generar más capital. O sea, tenemos que ser más solidarios y más cooperativos, ¿no? Entonces, el tema de los colectivos es un tema de cooperación solidaria, por temas que nos interesan. Va a ser la música, pues, y es muy importante. Formar parte de colectivos va construyendo ciudadanía desde muy jóvenes. Los chavos que están en colectivos de escatos y eso, es mucho más fácil que de ahí tengan más capacidad para organizar grupos que aquellos que no participan en un colectivo, porque ya estuvieron en un grupo, saben cómo se organizan, cómo se comunican. A lo mejor no tienen una formación académica para eso, pero ya lo vivieron y no hay más que la vivencia para tener una forma de educarse, ¿no? Promover el asociacionismo. Colombia tiene 4 veces más organizaciones de sociedad civil que México. Nosotros tenemos más población que Colombia. Entonces, y en tema ambiental es igual, ¿eh? Entonces, bueno, Brasil tiene 10 veces más ONGs que México, OSCs que México. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí nos hace falta empezar a hacer que la gente crea organizaciones de la sociedad civil, facilitar los mecanismos, reducir los costos. Notarizar una cosa te cuesta la nota. O sea, hay que ver de qué manera podemos promover el asociacionismo en este país, porque eso sí detona un cambio de presión de la sociedad sobre las instituciones, ¿no?
La participación tiene que ser ya una práctica cotidiana, o sea, no tenemos que verla como una, hijos, ya me llamaron, pues, en este país como la democracia que nos priva es la representativa. El único momento de la democracia en este país es el día que votas o que eres miembro de la casilla y ya te amolaste, porque todo tu domingo estás ahí sentado, no sé qué haciendo. Entonces, no, hay otras formas de participar. Y esas otras formas van construyendo esta ciudadanía que sirve para muchas cosas, ¿no? Conforme empecemos a generar ciudadanía, tendremos mucho más capacidad de sí meternos con el gobierno a decirle, oye, yo quiero incidir para decidir cosas de gobierno contigo, porque ya tengo experiencia yo ya estuve en un colectivo de mi escuela, un colectivo de mi universidad, un colectivo de mi colonia, un colectivo de lo que sea, y eso me da una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, la participación ciudadana ayuda a la adaptación. Después de que vimos que democracia y emisiones son absolutamente contrarias, ¿no? Pues miren, los objetivos del desarrollo sostenible, que son estos 17 objetivos que se acordaron hace un año, tienen en uno de ellos uno que se llama Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Es el 16. En el 16.7 dice promoción y fortalecimiento de mecanismos de participación ciudadana que incidan en el gobierno, ¿no? Entonces, si nosotros desarrollamos todo lo que les conté de mecanismos que sean horizontales, no verticales, donde todos los consejeros sean iguales, en donde participen todos los grupos y los vulnerables no sean más marginados, en donde la autoridad sea observadora pero no se involucre, les dé autonomía. Si nosotros hacemos eso, lo que termina pasando es que construimos alianzas. Y las alianzas son otro de los objetivos, el 17. Porque en la medida en que nos vamos involucrando, vamos conociendo gente y vamos generando estas redes. Y esas redes terminan ayudándonos a resolver problemas que a lo mejor no fueron los originales, sino otros asuntos. En temas ambientales es muy chistoso. Cuando uno forma parte de una red, seguramente estás en más de una red y conoces a más personas que están en las mismas redes que tú. Entonces, yo formo parte de una red de manglares, una red de energía, una red de residuos, o sea, y una de biodiversidad. Y yo con muchos de ellos están en las mismas redes o en otras redes. Entonces, cuando alguno de nosotros necesita algo, te invitan a la red y de pronto te abres un universo de otras organizaciones y otras personas que te ayudan en muchas cosas, ¿no? Cuando tú haces estas alianzas, tú puedes enfocarte en el lugar en donde el 80% de esta población en México, y yo creo que la tendencia va al 90%, vivimos en ciudades o en alguna comunidad. O sea, ya son muy pocos los que viven en rancherías aisladas. La mayoría viven en núcleos de población y la mayor de esos son ciudades, ¿no? Entonces, lo que estamos pugnando todos los que estamos haciendo participación ciudadana, los que estamos haciendo redes, es que las ciudades o nuestras comunidades sean sustentables, ¿no? Cuando hacemos eso, lo que termina pasando es, lo primero que criticamos y que debemos criticar es cómo consumimos, ¿no? O sea, tenemos que empezar a replantearnos el consumo, porque lo que hace que depreden las mineras, lo que hacen que las empresas petroleras perforen donde no, lo que hace que hagan carreteras donde no deben hacer carreteras, o que cambian la población de jaguar de un lado a otro porque ya hay una barrera física que no pueden franquear, lo que hace que se generen contaminantes es nuestro tipo de consumo. Entonces, al final, lo que terminamos haciendo es promoviendo nuevas formas o nuevos estilos de vida con consumo responsable. Y si hacemos esto, lo que vamos a hacer es reducir la desigualdad. Porque si empezamos no a incrementar el consumo, sino a reducir el consumo y a consumir más responsablemente, seguramente en lugar de comprarle un agua que viene de Fiji a una empresa, le compras el agua a la comunidad, que es la San Juan Nuevo, que embotella su agua, a una comunidad en Capulalpan de Oaxaca. Y entonces el dinero, en lugar de irse al importador, el exportador y toda la cadena que movió esa agua a Fiji, se la entregas a un transportista local y a un productor de una comunidad. O sea, eso distribuye el recurso de manera diferente, ¿no? Si haces consumo responsable, pues otra cosa de las que generalmente seguro va a pasar es que vas a proteger toda la vida en la tierra, o sea, porque vas a reducir los impactos de la producción y del consumo sobre los ecosistemas terrestres y también sobre los marinos, ¿no? Y si haces eso, una de las cosas que tienes que forzosamente empezar a trabajar es la energía tiene que ser una energía limpia, tiene que ser una energía eficientemente utilizada también, ¿no? Entonces,
vamos de la participación ciudadana caminando, acompañando esa participación. Si tú haces todo eso, lo que termina pasando es que indirectamente actuamos con el clima. La participación ciudadana sí sirve. Pero hay muchas maneras en las cuales podemos incidir sobre el clima y no necesariamente haciendo que los gobiernos adopten políticas climáticas. Podemos incidir en todo esto que estuvo acá. Y eso indirectamente va a generar reducción en emisiones o adaptación. Ya vimos que la participación, solo la participación, da resiliencia ciudadana. Y vean un escenario post-apocalíptico, ¿no? Una distopía absoluta, donde nos empezamos a pelear porque no hay maíz o porque no hay agua. Si no tenemos mecanismos al interior de nuestras comunidades que nos garanticen cómo nos vamos a gobernar en esas lógicas, va a ser una anarquía y bueno, Siria se va a quedar corta, ¿no? Ya tenemos en algunas partes de Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas son Sirias chiquitas, pero eso va a pasar en todo el país. En cambio, si tenemos mecanismos de participación donde ya sepamos cómo organizarnos y gobernarnos sin que el Estado esté ahí. Hay una comunidad que a lo mejor ustedes conocen, se llama Cherán, en Michoacán. Cherán no hay gobierno, digamos, no hay gobierno estricto en términos de Estado mexicano, pero sí hay gobierno, absolutamente gobierno. No hay robos, todos tienen actividades económicas, están en paz. Pero no llega la policía, no llega tampoco con agua, no llega Profepa, no llega nadie. Ellos lo que tienen son mecanismos para gobernarse en paz. Se puede ir el Estado mexicano al carajo y Cherán va a seguir ahí. Y eso pasa en Capulalpan de Méndez también, eso pasa en San Juan Nuevo Parangaricutir, o sea, eso pasa en algunos lugares en donde existen mecanismos de cooperación y solidaridad entre los que forman parte de esas estructuras. Eso es resiliente. Cuando no hay agua y el pozo está lejos, se van a ayudar por ir por el agua. Pero cuando estamos peleando por el agua, pues Coca-Cola se va a poner ahí y nos va a quitar el agua. O una minera. Entonces, la participación sí ayuda, ¿no? Y la participación al final sí ayuda de manera directa a la acción por el clima. Pues ya, con eso termino, ¿no? Invitamos al público a externar